tarde tenemos en el estudio la presencia del director de Noticias de Cultura Colectiva, Eduardo Navarrete, para platicar con nosotros de cómo identificar y entender a un millennial. Eduardo, ¿qué son los millennials? Los papás, ¿cómo saben que su hijo es? ¿Cómo lo identifican? ¿Cuál es lo básico de un millennial? Mira, yo creo... ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Kim? Yo creo que esa es la pregunta. Yo te puedo decir incluso que ahí mismo en la redacción de Cultura Colectiva llega muchas veces esa pregunta de, bueno, ¿y cómo definimos a un millennial? Y en realidad es que no hay una sola respuesta. Sucede que el término millennial lo acuña una revista publicitaria, y simplemente trata de apuntar a una generación que piensa diferente que nosotros o que otra generación. Pero una generación que es muy criticable, ¿no? Que se le ha echado todo, que no le interesa nada, que no son sustentables en sus trabajos, digamos, que no ahorran. ¿Y te digo algo? Dime tú, la verdad, tú lo que lo sabes. Hoy vengo a desmitificar esa idea. A ver, cuéntanos. Mira, es muy sencillo. De entrada me parece un grave error tratar de unificar criterios en una generación. Esto es, nada tiene una sola lectura y no podemos generalizar, insisto, a un grupo de personas simplemente por haber nacido en un año diferente a nosotros. Es más, yo te podría decir, afirmar que los millennials no tienen tantas cosas tan diferentes que tú o que yo. Bueno, yo porque soy millennial. Exactamente, Okay. empezando por ahí. Okay. No, tú eres, ¿qué millennial? Eres Z Sí. o T. No sé si sabías Okay. esa. ¿No? Que justamente, o sea, está la generación, pues ves que venimos desde los baby boomers, etcétera. Está la generación X, la generación Y es justo la generación millennial. Después vienen los post-millennials o los centennials, que le llaman, que es la generación Z, de los cuales la publicidad ya también está volteando a ver de manera importantísima por un dato, porque se calcula que el 59% de toda la población del mundo es millennial o centennial. Entonces, son ellos, estos dos grupos, y luego viene la generación Z, como te comentaba, y luego la generación T. Que tienen 4 años, ¿o cuántos? Pues bueno, no llegan a los 10 años. Okay. Entonces, es interesante y ya se están haciendo muchos estudios al respecto de... El punto como sea, te comento que sí, desde luego se habla muchísimo de la hiperconexión, la necesidad de autoexpresarse, de su realidad financiera, de una necesidad básica de reconocimiento y primero yo, después yo y al final yo, búsqueda de experiencias. Es cierto, pero te traigo algunos puntos para compartir, para que veamos charlando y comentando rápidamente uno por uno. Y al final espero convencerte que en realidad no son tan diferentes que nosotros. Y te adelanto justamente lo que siento que son, como dicen en Estados Unidos, my two cents, mi opinión concluyente, es que en realidad todo se debe a que nacieron en un tiempo o en un momento de ruptura tecnológica fundamentalmente, que los hace ver la vida de una manera diferente, como nosotros veíamos a nuestros padres probablemente. Claro. Entonces, ve, el primero, lo pongo, ser millennial no es millennial. O sea, como de pronto rezaba el dicho de ser joven no es delito, bueno, en este caso, ser millennial no es millennial. O sea, básicamente no podemos reducir el fenómeno millennial a una tribu urbana. O sea, se trata de una generación, y al ser una generación, estamos hablando de una hipercomplejidad de subgrupos, subfilums, y yo sé que me pueden matar por esto, pero son categorías muy diferentes en donde, por ejemplo, yo he encontrado nombres de estas subcategorías tan interesantes como los boss babes, los programmers, los travelistis, etcétera. Por supuesto, te traeré para comentar en futuros programas cada una de estas subcategorías, pero con esto trato de mostrar que hablar de los millennials es como hablar de las personas en el mundo o los mexicanos. Es imposible tratar de categorizarlos de manera única, ¿no? El número 2 sería oriéntame, no me intenses, ¿no? En término muy millennial, no me intenses. O sea, definitivamente sí es importante tratar de platicar y entablar un diálogo con ellos. Y pues, es muy fácil, no hay de una u otra manera una tolerancia franca hacia jefes autoritarios o hacia una figura de autoridad que de pronto trate de hacerse valer de una manera unilateral e insisto, autoritaria. O sea, y aquí un tip, por supuesto, si hay padres de millennials aquí, es
no intensees, trata de escuchar y trata de entablar un diálogo. Vuelvo a lo mismo. ¿A quién nos gusta que nos intenseen y a quién nos gusta de pronto ser maltratados? A nadie, ¿no? El 3 sería chambeo en lo que me raya. Insisto, con esa... ¿Qué lenguaje? Con ese lenguaje. Por supuesto, por supuesto. Quieren trabajar, pero no en cualquier sitio. Desde luego, en un principio se habla de, ¿quiero trabajar? Sí, por supuesto, en estas grandes empresas de tecnología. Quiero irme a Silicon Valley. Quiero lanzarme tal vez a estas grandes empresas donde yo sea el ejemplo, donde sea director general en 2 años más. Por ahí empezó y por ahí muchas veces se les estigmatizó. Okay. Pero algo que es muy interesante es que buscan hacer lo que realmente quieren. No estoy seguro que ninguno de nosotros busque lo contrario, ¿no? El punto 4 es viajo, luego existo. Eso está clarísimo. O sea, muy claro. Un millennial prefiere viajar y conocer el mundo antes de endeudarse o de tomar un crédito con el cual tenga tal vez una propiedad. Puede Tener ser hijos. Exacto. Puede ser criticable hasta la médula, pero a quién no le interesa viajar y a quién no le interesa realmente conocer el mundo. O sea, aquí digo, es respetable, ¿no crees? El punto número 5 es lo que yo llamo un liberalismo salvaje, que es, son impacientes y reflexivos e individualistas, pero por otro lado, son creativos, flexibles y también tolerantes. Y te digo, me toca verlo, me toca respirarlo en una redacción, en un día a día donde se trabaja de manera muy intensa. Tienes, sí, ese sentido de quiero las cosas muy rápido, cosa que de pronto ayuda, pero al mismo tiempo tienen este dejo de creatividad. El número 6 lo intitulé Toco, juego y aprendo. Y esto es, retarlos constantemente hace que los millennials se mantengan en la vía, se mantengan justamente en curso. Lo mismo, o sea, se aburren fácilmente, necesitan este tipo de retos, este tipo de creatividad que justamente los alimenta y desde luego hay producción. 7, te pondría el ego, ¿no? Les gusta sentirse especiales y esto es muy interesante porque es un arma de doble filo, ya que de una u otra manera exigen, demandan reconocimiento y por supuesto esto genera al mismo tiempo cierto tipo de conflicto. Hay mucho que hablar de ellos. Yo lo sé. Mucho. Yo y nos lo vas sé. a seguir trayendo toda esta información de los millennials. Yo no soy el especial, los millennials son los especiales. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos Encantado. vemos la semana que entra. Gracias.